Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y la intención de este vídeo resumen de los acuarios no solo mostrar los acuarios, sino también os voy a contar la rutina de mantenimiento semanal que realizo en los proyectos. También contaros que he desmontado el 20 litros, luego contaré por qué, pero básicamente porque la idea también que tengo es automatizar este verano todos los proyectos, y he decidido que era mejor o más rentable desmontar el 20 litros que automatizarlo. Ha sido una decisión personal, pero bueno, ya iré viendo los componentes, lo que he hecho con ellos. Como veis, este es de 75 litros. Yo también he de deciros que normalmente la rutina las hago los domingos por la mañana en este acuario, pero este vídeo lo he grabado en sábado por la tarde, más que nada para tenerlo encendido, que lo veáis mejor. Y sencillamente os voy a coger el móvil para que veáis una semana. No sé si se ve por aquí. Es que se aprecia muy mal. Veis aquí un poquitín de punto verde ha hecho. Allí atrás no sé si se aprecia un poquito algo de tipo de diatomea por la roca a mano y la gran corriente que tiene por ahí atrás, porque está la salida del filtro. Y aquí otro poquitín. Eso es toda el alga que ha hecho esta semana, que prácticamente es nada. Y ya os digo, incluso puede ser que de la semana pasada, de la propia limpieza que hice, me quedó algo. Pero bueno, voy con el mantenimiento y os voy contando mientras. Bien, pues como veis, lo primero que hago siempre es aspirar, siempre tener mucho cuidado, porque yo siempre pongo un barreño para recoger el agua, porque a veces me ha pasado que sin querer me he llevado alguna gambita y pues no es la intención realmente, y siempre eché de estar que no pasen estas cosas. Como veis, el vídeo ha ido muy rápido, no he querido cortarlo para que se vea todo realmente que es el proceso en sí. Y una de las cosas que yo también siempre hago es rascar los cristales. Para estos acuarios tan bajitos pues me pillé un rascador de AliExpress, y la verdad es que va muy bien, facilita mucho la labor de limpieza en estos acuarios así abiertos, y la verdad es que muy bien. Y otra pequeña costumbre que yo tengo es siempre alrededor, lo que es el perímetro, espolvoreo con agua oxigenada, sencillamente para desinfectar. La única explicación es algo que a mí me gusta, ya está. También he decidido hacer un pequeño de poda a la tripartita, más que nada para que no tape la tapizante, la grosestima, que está empezando a tirar bastante bien. Y otra de las cosas es siempre reponer el abonado. Cuando hago mantenimiento pues le pongo 14 o 15 mililitros, un par de mililitros cada día para la semana, y ya está, todo solucionado. También me he pedido un comedor automático para terminar de automatizar este acuario, y el agua pues directamente, como habéis visto, la voy poniendo en el rellenador automático y se va rellenando completamente el acuario, de manera que me facilita mucho las labores de manutención o de limpieza de este acuario. Bueno, pues ya hemos terminado con el mantenimiento del primer acuario. Os he ido contando sobre la cámara rápida. Realmente en total son unos 20 minutos entre que vacío el agua, luego la relleno con el rellenador, que va poquito a poquito. Pero bueno, al final, si os dais cuenta, no es prácticamente trabajo, y habrá veces, semanas que tengas que hacer más podas, semanas que tengas que hacer menos, pero bueno, es un poco, sobre todo jugando, haciéndolo tranquilamente, y sobre todo no olvidemos que es tomarlo con relajación, porque es algo para disfrutar, no para estar estresados. Y bien, con el 240, pues el mantenimiento de 75 rápido, siendo un low tech, es mucho más rápido realmente. Evidentemente lleva algo más de trabajo porque hay que quitar más litros de agua, ahora os mostraré cómo lo hago. De hecho, antes lo quitaba con la goma igual que el otro, pero ya he preparado tanto sobre todo, y para el 500, una manguera que va hasta un desagüe que tengo, le pongo una aspiración y así se va vaciando solo, y mientras yo voy haciendo. Y pues vamos a mostraros en el peor de los casos, como veis aquí en esta hoja de la Echinodurus, algo de punto verde. ¿Pero por qué es esto? Como veis, las otras están totalmente limpias, porque le está dando la pantalla del otro acuario, por tanto tiene exceso de iluminación. Con un pequeño pico que tengamos de nitrato, en condiciones normales no nos produciría alga, pero en este caso hace que se produzca en esta hoja que está aquí, más expuesta a la luz, al exceso de luz, y aquí un poquito, no sé si se llegará a ver en los cristales, pero básicamente es nada, prácticamente despreciable, y además se limpia muy rápido. Y bueno, y ya, como veis, sí que el vaciado es mucho más rápido cuando lo hacía con la manguera, como el otro de 75 litros, directamente se vacía en 2 minutos con el sistema de aspiración, con una salida que tenía un filtro antiguo, viejo. También he aprovechado para cortar la hoja de la Echinodurus que os he dicho, un par de hojas de Anubia que he visto un poco feas, porque llevan muchos meses y al final es normal que cojan algo de alga. Y directamente, igual que en el otro caso, pues echarle un poquito de agua oxigenada en el perímetro y rellenar con las garrafas, como veis, aunque luego explicaré que ya estoy preparando para el sistema de un rellenador automático para facilitarme la vida. Por supuesto, pues ya para terminar, siempre que hay alguna gotilla de agua, pues se limpia los cristales y todo perfecto. Bien, pues como veis, el mantenimiento de ha sido mucho más rápido, unos 10 minutos en total, realmente no es tiempo. Habrá semanas igual que el otro que le echen más tiempo, te lo tomes con más calma, pero prácticamente
Estos 2 acuarios en media hora los he realizado el día de hoy. Hay otras semanas que me llevo 1 hora, me esmero un poquito más. Esto, como todo, depende del tiempo y de cómo planifiquemos los mantenimientos de los acuarios. Y bueno, ya para terminar esta parte, como os he contado, de 20 litros, pues mirad, me lo he montado aquí, va a ir de autorrellenador. Como he dicho, poder hacer una urna o echarle dinero a esta, así que he optado por la opción esta, me sale más económica. Y como habéis visto en el vídeo, pues así ya me dejo de echar garrafas por arriba, que ya va cansando, ya porque es el 240, es el 500, así que voy a tratar de automatizarlo todo para hacerme la vida un poquito más fácil y sobre todo pues que solo haga los mantenimientos de semana en semana. La lámpara a su vez del 20 litros, pues aquí la he puesto, es una copia como veis, pero con todas las plantas que he puesto aquí, así veis esta toma desde aquí, para darle más luz, porque la pantalla esta empieza a darme problemas la Blau, la compré usada por Wanapo, pues mala idea, pero bueno, hasta el momento ha ido bien, ya sabéis cómo está el emergido. Pero bueno, así es una solución que, como digo, no me cuesta dinero y me permite tirar hacia adelante. Y la última esta, como tenía el filtro que tenía en el 22-13 que tenía 20 litros, me lo he llevado al acuario del local, porque le faltaba filtración y circulación, y aquí he quitado el skimmer que tenía interior, y directamente pues le he cambiado las pipetas a este filtro, y así pues un aparato que saco del acuario, y lo utilizo para este acuario para que esté la superficie siempre impecable. Y bueno, ya para terminar, pues el 500, como veis, va bastante bien, la verdad es que estoy muy contento con él, me está sorprendiendo día a día, para mí es el acuario, siempre decimos high-tech, pues este sí que es un high-tech de verdad, mucho más avanzado, mucho más acelerado que el 75 litros. No le voy a hacer el mantenimiento como a nosotros, más que nada porque me lleva más tiempo, como espero que comprendáis, y además, como es el acuario más nuevo, pues le dedico más tiempo, más mimos, más cuidados, como creo que también es comprensible y creo que todos haríais en mi lugar. Le vacío el agua igual que he mostrado en 240, empecé cambiándole 100 litros, pero bueno, ya me he hecho con más volumen de agua, le estoy cambiando ya 150 litros a la semana, la idea es incluso llegar a 180 o 200, pero bueno, depende ya del envase. Y como veis está muy bien, el alga punto verde ha empezado a remitir cada vez más y lo único que hago es ir subiendo el abono cada vez más, igual que la iluminación, porque lo que tienen que hacer es consumir las plantas y cuanto más sanas estén las plantas, más difícil lo van a tener las algas. Mantenimiento que tiene, pues el cambio de agua que os he dicho, los cristales sí que me empezaba a hacer todavía un poquito de alga verde, en este caso sí se observaba, no era tampoco una exageración, pero bueno, de semana a semana se limpia bien y cada vez va haciendo menos conforme voy corrigiendo los niveles de nitrato y de fosfato. Así que al final la idea es que quede un poquito como el 75 litros, que si le queda por ahí 4 cositas, sea mínimo y además para eso está el equipo de limpieza, están las gambas japónicas, están todos los otros cintrus, los plecos de Borneo, etcétera, etcétera, que se encargan de alimentarse de ese tipo de alga específicamente. Vamos a dejarles un nicho biológico para que se puedan alimentar los animales correctamente. Y por lo demás, pues ya sabéis, hasta aquí el vídeo del día de hoy, los comentarios me podéis dejar cualquier duda que tengáis de mantenimiento, también sugerencias se aceptan. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse, pero que le apetezca bienvenido a unirse a este proyecto que es Acuarios GCM, dejad vuestros me gustas y sabéis que lo importante aquí es disfrutar y pasar un rato entretenido con el tema de los acuarios. ¡Hasta luego, amigos!